¡Ey! ¿Quieres poder hacer animaciones sin tener que vender un riñón? Sin miedo a que arresten a tu familia por usar piratería. Poder utilizar audio fácilmente sin tener que estar volviéndolo a grabar cada 5 segundos porque no quedó sincronizado. Y para colmo, ¿tu programa no te deja editar audio? Por eso y mucho más, OpenToonz es para ti. OpenToonz, el programa que se volvió famoso gracias a Estudio Ghibli por películas como El viaje de Chihiro, es una herramienta de animación completamente gratuita, es ligero, no consume muchos recursos y te puede ayudar a acercarte a programas más avanzados como son Harmony, ya que son bastante similares. Solo que Harmony es más avanzado y cuesta un ojo de la cara. Y antes de que vayas corriendo a piratear Harmony, recuerda que una animación se ve bien no por el programa que utilizas, sino por tu habilidad para dibujar y la práctica constante. OpenToonz ha ido evolucionando a lo largo de los años, es más, si buscas tutoriales del año pasado verás que hay nuevas herramientas en la versión actual. Por eso hice este tutorial, y quiero compartir esta poderosa herramienta que no es muy popular en la comunidad habla hispana, como Flash, pero que si buscas en inglés vas a encontrar cientos de tutoriales donde te muestran el enorme potencial de esta herramienta. Así que una vez dicho esto, el link para descargarlo desde la página oficial lo dejaré en la descripción. Yo explicaré de forma rápida y resumida las herramientas, trucos y consejos de cómo utilizar esta poderosa herramienta. El tutorial estará dividido con marcas de tiempo, puedes adelantar el video si te interesa solamente una parte en particular. Así que comenzamos. De acuerdo, una vez iniciado OpenToonz nos aparece esta ventana. Cada animación que nosotros realicemos será un proyecto. Por defecto, OpenToonz nos va a guardar los proyectos en esta carpeta Sandbox, pero si nosotros no creamos un nuevo proyecto, la carpeta Sandbox al rato va a estar hecha un desastre. Entonces yo les recomiendo que creemos un nuevo proyecto. Siempre lo que tenemos que hacer es escoger esta carpetita y darle un nombre. Yo le pondré este nombre. Estos cuadritos que se encuentran en la parte de abajo son los nombres de las carpetas de nuestro proyecto. Si quieren editar algún nombre y por ejemplo que script se llame códigos o extras, ponerle recursos, pues pueden hacerlo libremente, pero yo les recomiendo que esto lo dejen así como está. Entonces simplemente damos en aceptar. Ahora automáticamente se nos cambia el nombre de nuestra película o de nuestra animación. Después lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la escena. Entonces yo voy a ponerle primer acto. Ahora, cada proyecto puede tener un número infinito de escenas, por lo cual yo recomiendo ponerle su número para tener una guía si nuestra película o nuestra animación final va a tener varias escenas. Después lo que tenemos que hacer es escoger la resolución de la cámara. Yo recomiendo utilizar HD 1080 porque es la que funciona mejor. Pero si desean crear una animación Full HD 4K pueden escoger la opción de arriba. Yo por mi parte lo dejaré en HD 1080. Una vez seleccionado el tamaño de la cámara, creamos la escena. Cuando abrimos por primera vez OpenToonz, esa es la interfaz que nos aparece en el panel de Basic. En este panel tenemos todo lo necesario para empezar a animar sin ningún problema. En OpenToonz existen estos otros paneles. Los que yo considero más útiles son el de Drawing, ya que por su tamaño nos permite dibujar detalles, el de Animation y el panel de Browser. En este panel se nos van a mostrar todos los recursos de nuestro proyecto. Por defecto siempre se almacenan como dije en Sandbox, pero podemos ver que en Project se encuentra nuestra animación y aquí se irán guardando todos los recursos que usemos para nuestra animación. Todos los paneles se pueden personalizar. Entonces si nosotros quisiéramos mover de lugar por ejemplo los colores, lo que tendríamos que hacer es dar clic en la parte de arriba y arrastrar esta ventanita. Y la pondríamos en donde quisiéramos que estuviera. Podemos poner los colores aquí y cambiar los tamaños arrastrando. Yo para este tutorial voy a dejarlo en donde se encontraba. Para empezar a animar en OpenToonz tendremos que usar la herramienta pincel. Con esta herramienta podremos dibujar en el lienzo, pero dependiendo del tipo de nivel que utilicemos, el lápiz y las otras herramientas van a funcionar de forma diferente. Los niveles en OpenToonz son lo mismo que los lienzos, y aquí hay tres tipos de lienzos. Para crear un nivel lo que tenemos que hacer es irnos a la línea del tiempo, dar clic derecho y en nuevo nivel. Después tendremos que dar un nombre a nuestro nivel. Con este nombre es con el que se guardará en la carpeta del proyecto, por lo que no podremos repetir el nombre. Y después tendremos que escoger el tipo de nivel que vayamos a utilizar. En el nivel de vectores, las líneas que utilicemos serán vectores, por lo que podremos manipularlas con otras herramientas.
La ventaja de este nivel es que los dibujos no se deforman cuando los cambiamos de tamaño y tienen más herramientas y más técnicas que nos facilitan hacer las animaciones. Este nivel siempre será de color amarillo. El nivel de Imagen Toons es como el lienzo de un programa normal de dibujo y este siempre será de color verde. Ahora, hay que aclarar que cada nivel tiene una paleta de colores propia, por lo que podemos tener por ejemplo 3 niveles vectoriales o 3 niveles de imagen con paletas de colores diferentes. A excepción del nivel de imagen, este nivel funciona igual que el nivel de Imagen Toons, con la diferencia de que las paletas de colores se van a compartir con todos los otros niveles de imagen. Este nivel de imagen siempre estará representado con el color azul. Continuando con las herramientas de dibujo, es necesario aclarar que en OpenToons las herramientas funcionan diferentes según el tipo de nivel que utilicemos y también dan opciones diferentes. Yo solo voy a explicar las que considero más útiles y me han servido más para animar. Si tienes alguna duda sobre alguna herramienta o alguna opción que yo no haya explicado, lo puedes consultar en el manual de usuario. Viene muy fácil de entender y también está en español. Entonces, empezando por el pincel sirve simplemente para dibujar las líneas. En el pincel podemos configurar el tamaño máximo y el tamaño mínimo de las líneas que dibujemos. Mientras menos presión hagamos en la tableta, más delgada será la línea, y mientras más presión, más gruesa será la línea. Si no tenemos tableta gráfica y usamos un mouse, el programa siempre usará el valor máximo en la línea. Ahora, aquí es donde va a cambiar según el tipo de nivel que estemos utilizando. En el nivel de imagen, el pincel funciona igual que funcionaría en Paint o en cualquier otro programa de dibujo. Con la opción de dureza hacemos que la línea salga más o menos nítida, pero si lo bajamos mucho, la línea empezará a salir difuminada, por lo que recomiendo no bajarla mucho. La estabilidad funciona igual que los estabilizadores de otros programas de dibujo, generan como un pequeño retraso para ayudar a que la línea no salga tan chueca por nuestro pulso. Yo recomiendo usar una estabilidad entre 10 y 25 porque te da un buen control y ayuda con la línea. Si lo suben demasiado, la línea tendrá como lag, y al menos a mí me da la sensación de que da menos control sobre el trazo. Pero esto depende de cómo más acomoden ustedes. Con la opción de orden podemos pintar por encima o por debajo de las otras líneas que ya hemos dibujado. Y si usamos la opción según paleta, las líneas están por debajo o por encima dependiendo del orden en el que se encuentren los colores en la paleta. Si activamos la opción lápiz, la dureza se desactiva y se establece como 100 por defecto. Y si desactivamos la presión, la línea saldrá siempre con el tamaño máximo, como si utilizáramos el mouse. En el nivel vectorial vamos a tener las mismas opciones, pero aquí se añade la precisión y estas otras dos cositas. La precisión hace correcciones en la línea para que se vea mejor. Mientras más precisión le estemos dando al programa, le estamos indicando que nuestro trazo es más preciso, por lo tanto el programa va a corregir menos la línea. Pero si le ponemos muy poca precisión, el programa entenderá que somos poco precisos con la línea, entonces va a corregir más la línea para que se vea mejor. Aquí cabe aclarar que mientras más precisión utilicemos, más puntos de control va a utilizar el vector. Con estas opciones de aquí indicamos cómo queremos que termine la punta de la línea. Y con esta de aquí indicamos cómo debe de comportarse la línea a la hora de realizar una curva. Las otras 4 herramientas de aquí abajo son más fáciles de utilizar. La herramienta de figuras funciona para hacer figuras. Con el grosor controlamos el ancho de la línea de las figuras y con la dureza controlamos la nitidez del borde. Una dureza alta da un borde firme y una dureza baja hace como un efecto de difuminado en los bordes. Aquí se puede seleccionar el tipo de figura y en la opción polígono se nos habilita la opción para elegir cuántos lados queremos que tenga la figura. Si utilizamos la herramienta de figuras en el nivel de vectores, se nos activa una opción que nos permite hacer un relleno automático. La herramienta texto funciona igual que en cualquier otro editor de imágenes, simplemente nos sirve para poner texto. Aquí podemos elegir el tipo de fuente, y en el estilo podemos hacer que la letra se vea inclinada, y con el tamaño podemos hacer que la letra sea más grande o más pequeña, y con esta opción podemos hacer que el texto se voltee de forma vertical si lo llegamos a necesitar. Con el bote de pintura podemos colorear nuestros dibujos.
Y también podemos cambiar el color de las líneas dibujadas con el pincel. Es muy importante que las líneas trazadas con el pincel estén bien cerradas, sobre todo si estamos utilizando el nivel vectorial, ya que si la figura no está bien cerrada, la herramienta del bote de pintura no funciona. Con la opción de rango de fotogramas, podemos pintar varios fotogramas a la vez, solo que si queremos colorear una figura hay que tener cuidado con que no se mueva mucho, o de lo contrario terminaremos pintando otros objetos. En el nivel de vectores tenemos una herramienta adicional, llamada hueco máximo. En esta opción podemos llenar los dibujos aunque no estén bien cerrados, pero si el hueco es demasiado grande, la herramienta no lo alcanzará a rellenar. Así que en verdad lo mejor que pueden hacer es cerrar bien sus dibujos para evitar este tipo de problemas. La herramienta brocha es otra herramienta para colorear, pero esta solamente funciona en el nivel de imagen. Esta herramienta nos sirve para pintar por debajo de las líneas hechas con el pincel. La goma es pues para borrar, pero solamente funciona para las líneas del pincel y las líneas de las figuras. Pero no puede borrar los colores del bote de pintura ni de la brocha. Para borrar los colores del bote de pintura y de la brocha tendremos que ir a la herramienta con la que hayas pintado eso y seleccionar el color transparente, que es el 0, y pintar con ese color para irlo borrando. Después tenemos la cinta. La cinta es una herramienta exclusiva para los vectores. Esta nos sirve para dibujar una línea recta entre los vectores. Según el modo que tengas seleccionado con esta herramienta, puedes unir de extremo a extremo, de extremo a una línea o de una línea a otra línea. Con la opción unir vectores podemos unir dos vectores y el nuevo vector creado tomará el color del primer vector que seleccionamos. Si utilizamos la opción suavizar, los bordes de las líneas se curvean un poco, precisamente para suavizar el vector. Estas dos opciones solo se pueden utilizar cuando unimos el extremo de alguno de los dos vectores. Después tenemos dos cuentagotas. El primer cuentagotas sirve para encontrar un color en la paleta de colores. Y el segundo cuentagotas es para cambiar el color que tengamos seleccionado en la paleta de colores. La regla solamente sirve para medir distancias, pero honestamente esta herramienta nunca la he utilizado. Estas herramientas de aquí solo funcionan para las capas de vectores. Con el editor de puntos podemos acomodar o modificar los vectores. Si queremos añadir un punto de control para el vector, mantenemos presionada la tecla control y damos un clic al vector. Para acomodar la dirección de los vectores utilizamos estos puntitos morados, que se llaman controladores. Los controladores siempre están coordinados uno con el otro por default, pero si quisiéramos moverlos de forma independiente, con la tecla presionada Alt, damos clic al controlador y lo arrastramos. Si quisiéramos que otra vez estuviera coordinado un controlador con el otro, mantenemos otra vez Alt presionado y damos clic al controlador nuevamente. Con la herramienta pellizcar podemos manipular la línea completa, en lugar de hacerlo por partes como lo haríamos con el editor de puntos. Con la herramienta inflar podemos hacer la línea más gruesa o más delgada. Esto es muy útil si no utilizas tableta digital, ya que con esto puedes dar ese efecto de presión que se hace con la tableta digital. El tamaño define el área en la cual va a actuar esta herramienta, y la precisión funciona igual que la precisión del pincel. Yo les recomiendo no bajar mucho la precisión con esta herramienta, ya que cuando realizan dibujos muy complejos, esta herramienta puede llegar a deformar la figura. La herramienta doblar sirve para doblar los vectores. Con un punto seleccionamos el vector y con el otro punto creamos un ángulo de referencia para empezar a doblar el vector. Con la herramienta de la plancha hacemos que un vector se haga más recto. Y con el cuchillo podemos cortar un vector en pedacitos más chiquitos. Con la lupa si arrastramos hacia abajo nos alejamos y si arrastramos hacia arriba nos acercamos. Con esta mano podemos rotar la mesa de trabajo y con esta otra mano o la barra espaciadora podemos desplazarnos por la mesa de trabajo. Yo recomiendo utilizar más la barra espaciadora, ya que cuando sueltas te regresa automáticamente a la herramienta que estabas utilizando. Y por último tenemos estas dos herramientas. La segunda, que parece un puntero, sirve para seleccionar y mover los vectores o los dibujos. Si arrastramos de derecha a izquierda, seleccionamos todo lo que toque, pero si arrastramos de izquierda a derecha vamos a seleccionar solo lo que alcancemos a cubrir con el área de selección.
La herramienta animar y plástico las explicaré más adelante porque estas son más complejas y primero hay que entender cómo funciona la línea del tiempo. Ahora vamos a explicar los colores. Los colores en OpenToonz funcionan diferente a como funcionan en Flash o en otros programas de dibujo. En OpenToonz los colores se llaman estilos y se organizan en paletas de colores. Para poder utilizarlos tenemos que crear un estilo. Para esto damos clic en este botón o clic derecho y damos a nuevo estilo. Con doble clic en el nombre podemos cambiar el nombre. Para cambiar el color solo hay que seleccionar un estilo y en este panel podemos cambiar el color. O bien podemos darle un doble clic al color o dar clic derecho y dar en editor de estilo. Si el nivel de dibujo que estamos utilizando es un nivel vectorial, podremos utilizar los estilos que vienen en la pestaña vectoriales. Si es un nivel de imagen, tenemos que utilizar los de la pestaña pinceles. Si usamos la pestaña de pinceles con un nivel vectorial, el programa no te muestra las líneas que pintaste con este estilo. Y si usamos la pestaña de vectores en un nivel de imagen, el programa te muestra una línea simple, así como si no lo hubieras puesto ningún estilo. Cuando en OpenToonz cambiemos el color de un estilo, todo lo que se haya pintado con ese estilo va a cambiar el nuevo color. Por lo cual recomiendo crear un estilo nuevo para cada cosa que necesites pintar. Utiliza nombres que te recuerden para qué utilizas ese estilo. Así si después quieres cambiar el color de esos dibujos, solo tendrás que modificar el estilo en lugar de tener que volver a colorear todo otra vez. Para organizar mejor los estilos también podemos crear una nueva página en la paleta y ponerle un nombre. En OpenToonz las paletas de los colores son independientes para cada nivel, por lo que si tenemos dos niveles que necesitan utilizar la misma paridad de colores, vamos a necesitar guardar la paleta de colores y cargarla en el otro nivel. En OpenToonz hay paletas de colores ya predefinidas. Si queremos utilizar uno de estos colores en nuestra paleta, solo hay que copiarlo y pegarlo. Para guardar nuestras propias paletas de colores, damos en el botón guardar como. Seleccionamos la paleta Palettes, le ponemos un nombre y la guardamos. Las paletas se van a mostrar en el panel Project Palettes. Para que se actualice damos clic derecho, buscar paletas, seleccionamos la carpeta y aceptamos. Para cargar la paleta de colores a la paleta que estamos utilizando en este nivel, le damos clic derecho y si nuestra paleta está vacía, simplemente damos en cargar en paleta actual. O si la paleta que estamos utilizando ya tiene estilos que no queremos perder, damos en fusionar en la paleta actual y los estilos aparecen en las siguientes páginas. Si queremos estar constantemente actualizando la paleta de colores del proyecto, cosa que recomiendo mucho, damos en guardar como y reemplazamos la paleta anterior. O bien podemos dar clic derecho en la paleta y seleccionamos reemplazar con paleta actual. Como las paletas de colores son independientes para cada nivel y también son independientes de la paleta que tenemos guardada, podremos importar una paleta y editar los colores sin que los colores que teníamos guardados de la paleta se vean afectados. Solo tengan cuidado de no cambiar los colores de la paleta guardada. Ahora vamos con la línea del tiempo. En la línea del tiempo se van a contener los niveles de dibujo que estemos utilizando. Según el tipo de nivel tendrá un color diferente. Como ya expliqué, los niveles verdes son los niveles de imagen Toonz, los niveles amarillos son los niveles vectoriales y los azules son niveles de imagen pero con paletas de colores compartidas. Para mover de lugar los fotogramas de cualquier nivel, mantenemos clic derecho sobre la barra izquierda, esta que se ve blanquita, y arrastramos. Podemos tener varios niveles en una sola columna también. La línea del tiempo tiene dos presentaciones, una que es de columnas, que viene por defecto, o en de capas. Funcionan igual, solamente que cambia la presentación. En el sistema de capas, la capa que se encuentra más arriba muestra su contenido encima de las capas que estén por debajo, mientras que en el sistema de columnas será la que esté más a la derecha la que esté más arriba.
En la línea del tiempo se nos muestra este círculo, que nos indica en qué fotograma estamos. Y con este recuadro podemos saber en qué columna estamos. OpenToonz agrega automáticamente los fotogramas cuando dibujamos sobre un fotograma vacío. Si queremos aumentar o reducir la duración de un fotograma, podemos arrastrar esta pestaña de aquí. O bien podemos ir a un fotograma vacío, dar clic derecho y a rellenar fotogramas vacíos. También los podemos borrar con la tecla suprimir. Para activar el papel cebolla podemos dar clic derecho en la mesa de trabajo y seleccionamos papel cebolla. En la línea del tiempo también se puede activar. Por encima o por debajo de este círculo que nos indica dónde nos encontramos aparece un puntito. Daríamos un clic para activarlo. Si tenemos muchas capas activadas con papel cebolla, las capas más lejanas se verán más transparentes y las más cercanas se verán con un color más sólido. Los puntos de arriba muestran los fotogramas anteriores y los puntos de abajo muestran los fotogramas siguientes. También, si damos clic al puntito que se encuentra pegado al borde de la línea, podemos activar un papel cebolla que siempre estará visible sin importar dónde nos encontremos. Si quisiéramos que el papel cebolla nos muestre también el contenido de las otras columnas, en la mesa de trabajo damos clic derecho y seleccionamos extender piel de cebolla a la escena. Estas dos pestañitas indican el inicio y el final de la animación. Estas se recorren automáticamente cada vez que creamos un nuevo fotograma o hacemos un dibujo en un espacio en blanco. Si quieres ver solamente un fragmento de la animación, solamente tienes que recorrerlas a donde quieras que inicie y en donde termine, y reproducir la animación. Para reproducir la animación, damos clic en el botón reproducir, y si queremos que sea un loop, o sea que se repite indefinidamente, daríamos clic en estas flechitas. Para mostrar u ocultar el contenido de una columna, se puede activar o desactivar con este cuadrito color naranja. Aquí también podremos reducir o aumentar la opacidad de la capa. Ahora, hasta aquí llegaría el tutorial de cómo utilizar OpenToonz, de cómo utilizar la interfaz y las herramientas, pero ya les voy a explicar algunos trucos y consejos para que animar sea más fácil y te adaptes más rápido al programa. OpenToonz se llega a cerrar en ocasiones, y si al igual que yo tienes la ansiedad de que cuando haces líneas al instante presionas Control Z, el programa se llega a cerrar en ocasiones. Así que te recomiendo esperar como medio segundo antes de presionar Control Z luego de hacer tu línea para que no se te esté crashando el programa. Para evitar problemas de que vayas a perder tu progreso por esto o por cualquier otro problema, te recomiendo activar el guardado automático. Para activar el guardado automático vamos a Archivo, Preferencias y activamos Guardado automático. Yo lo tengo en cada 5 minutos, pero si te parece muy poco tiempo también puedes ponerle de 10 a 15 minutos, pero yo en verdad te recomiendo que lo tengas en 5 minutos solo por si acaso. Y activamos estas dos opciones. Para la piel cebolla yo les recomiendo un grosor de 30, los colores estos ya son más a su elección, esto depende de cuáles les gusten más. Yo elegí este naranja y este verde. Si quieren que la línea de tiempo se mueva automáticamente cuando reproducen su animación, vamos a planilla y marcamos la opción desplazar automáticamente la planilla durante la reproducción. Ahora, cuando estamos ya un poco avanzados en el proyecto, si queremos agregar detalles en otro nivel y necesitamos dejar un espacio grande de fotogramas sin llenar y empezamos a dibujar, el programa automáticamente nos va a rellenar esos fotogramas vacíos con el dibujo anterior. El problema es que si no necesitamos que esos fotogramas se repitan, cada vez que hagamos esto hay que regresar y seleccionar todos los fotogramas que no necesitamos y hay que borrarlos, y esto quita muchísimo tiempo. Para evitar este problema, en preferencias, en la opción dibujo, desactivamos la opción exposición automática del dibujo anterior. Otro consejo es que acomoden los paneles como más les guste. También les recomiendo configurar los atajos del teclado conforme más los vayan necesitando. Yo los que me he dado cuenta que más se utilizan son rellenar, entonces yo lo tengo con la R. Insertar fotograma, yo lo tengo con F5 y marcar como fotograma clave, ese lo tengo con la Z. Ahora, para empezar a animar se pueden utilizar tres herramientas, la herramienta huesos, plástico y la interpolación.
Ahora, para hacer una interpolación tipo cuadro por cuadro, este método solamente funciona con el nivel vectorial. Primero lo que tenemos que hacer es dibujar al personaje o al objeto que nos interese. Después hay que realizar una copia de este en este panel donde se muestran todos los fotogramas y editamos el dibujo copiado. Para que no vayan a tener ningún problema con que la interpolación se vaya a realizar mal, yo les recomiendo que utilicen la herramienta del editor de puntos vectoriales. Una vez modificada la copia, con la tecla Insert podemos ir agregando fotogramas en blanco, o bien podemos dar clic derecho y agregar fotogramas. Ponemos el número del fotograma actual y aquí hasta donde queremos agregar fotogramas en blanco. Después seleccionamos los fotogramas desde el primer dibujo hasta cómo debe de terminar ese dibujo. Y después en esta barra gris que dice interpolación, damos clic y automáticamente se nos van a crear los fotogramas intermedios. Ahora solo tenemos que seleccionar los fotogramas y los arrastramos a la línea del tiempo. Ahora, otra forma de animar es utilizando la herramienta plástico. Debemos tener en un fotograma solamente el elemento que nos interesa animar. Solo ese elemento debe de estar en ese fotograma. Después seleccionamos la herramienta plástico y damos en el botón crear malla. Automáticamente se nos abre esta ventana, en donde podemos ver que todo lo que estaba dibujado en ese fotograma va a adquirir una malla. En la longitud del borde de malla lo ajustamos de manera que podamos ver los polígonos, ya que si son demasiado pequeños el programa va a empezar a consumir demasiados recursos y va a empezar a dar lag. El margen de malla es la distancia que hay entre la malla y el borde del dibujo. Con 5 píxeles es suficiente. Damos en aplicar y en este panel damos en la opción crear esqueleto y damos clic sobre la figura para crear los puntos de nuestro esqueleto. Con estos puntos es con los que vamos a empezar a mover y animar el objeto. Cuando creamos una malla, en la línea del tiempo se crea un nivel de color morado. Este nivel es quien controla el objeto que dibujamos. Para animar la figura, vamos al nivel de la malla en la línea del tiempo. Vamos a rellenar los fotogramas tanto de la malla como del dibujo que realizamos y con la herramienta del plástico escogemos animar. Seleccionamos el último fotograma y movemos el esqueleto. Automáticamente el fotograma se va a marcar como fotograma clave, con lo que nos indica que esa es la posición final de la figura, y automáticamente se crean los fotogramas intermedios para simular el movimiento. Eso se puede utilizar tanto con los niveles de imagen como los niveles de vector. Ahora vamos a ver cómo realizar una interpolación de movimiento simple. Este método solo funciona para los niveles de vectores y con las imágenes importadas. Para realizar una interpolación de movimiento donde el objeto parezca que se desplaza, marcamos como fotograma clave utilizando la Z el primer fotograma donde parte el objeto. Y vamos a marcar como fotograma clave el último fotograma al que debe llegar el objeto. Seleccionamos el último fotograma y con la herramienta animar movemos el objeto. Automáticamente se van a crear los fotogramas intermedios. También con la herramienta animar podemos deformar los objetos y controlar la cámara. Con esto podemos hacer escenas de acercamiento dramático sin tener que redibujar los acercamientos, solo tenemos que hacer más pequeña la cámara. Ahora les voy a enseñar un pequeño truco. Para poder reutilizar partes de animaciones en otras escenas o en otros proyectos, podemos guardarlos como subplantillas. Las subplantillas son lo mismo que los símbolos en Flash. Son un grupo de fotogramas con una línea de tiempo propia.
Para crear una subplanilla hay que seleccionar la columna completa y en el panel de planillas o con clic derecho damos clic a colapsar a subplanilla y se crea en forma de estos fotogramas morados. Si quisiéramos editarla tendríamos que entrar a la subplanilla. Para entrar y salir de una subplanilla utilizamos estos botones. Entramos a la planilla y en el menú planilla damos en guardar subplanilla. Yo recomiendo crear dentro de la carpeta escenas una carpeta que se llame planillas y ahí irlas guardando. Ahora, para utilizar esta subplanilla damos clic derecho en la línea del tiempo y seleccionamos cargar nivel y seleccionamos la subplanilla que nos interesa. Esto es muy útil para crear, por ejemplo, pequeños árboles animados y utilizarlos en otras escenas o en otras animaciones sin tener que volverlos a dibujar. Para poner efectos en animación podemos irnos al panel que dice Animation o bien en la opción Ventanas escogeríamos Diagrama. En este diagrama podemos agregar efectos. Tendríamos que dar clic en este botón de aquí abajo y aquí nos aparecen las capas y las columnas. Damos clic al botón Efectos y aquí nos muestra todos los efectos que se pueden agregar. Yo voy a agregar un efecto simple como sería una Color Card, que sería un color para el fondo. Para poder ver los efectos que tenemos aplicados hay que dar en el botón Previsualizar que se encuentra en la mesa de trabajo. OpenToonz tiene muchísimos efectos. Si has utilizado Toon Boom Harmony, lo más seguro es que ya conozcas varios de esos efectos porque se utilizan los mismos. Si quieres saber qué hace cada efecto te recomiendo buscarlos en el manual de usuario. Yo no los explico porque como digo son muchísimos, pero ahí vienen bien explicados en español y con imágenes. Por último voy a explicar cómo renderizar un proyecto en OpenToonz. OpenToonz por defecto solamente te permite renderizar en formato .avi, pero la verdad su renderizado es malísimo y pesa muchísimo. Así que tenemos que instalar un componente para poder renderizar en formato MP4 y con una mejor calidad. En la descripción les dejaré un link para que puedan descargar este componente. Entrando a la página tienen que dar clic en su tipo de sistema operativo y después hay que dar clic en este botón. Seleccionan el tipo de sistema operativo, o sea de 32 o 64 bits y descargamos. Si no sabes tu tipo de sistema operativo, abres el explorador de archivos de Windows, das clic derecho en propiedades del equipo y ahí te dice el tipo de sistema operativo que tienes. Ahora, una vez que ya se terminó la descarga, lo que tenemos que hacer es comprimir el archivo. Esta carpeta la tenemos que guardar en un lugar de donde nunca la vayamos a mover, ya que ahí es donde se va a estar buscando cada vez que se inicie el programa. Yo recomiendo que la guarden en los documentos. Yo creé una carpeta que se llama OpenToonz. Y aquí la pegué. Ahora, para instalar esto dentro de OpenToonz, lo que tenemos que hacer es irnos a Archivo, Preferencias. Esta parte de aquí a ustedes les va a aparecer en blanco. A mí ya me aparece con algo porque aquí es donde lo estoy guardando. Lo que tenemos que hacer es dar clic en estos tres puntitos. Nos tendríamos que ir a Documentos y aquí tendríamos que buscar la carpeta. Yo como dije la tengo en una carpeta que les puse OpenToonz. OpenToonz. Abrimos la carpeta y seleccionamos la carpeta que dice Pin. Con tenerla seleccionada aquí es suficiente. Después damos en escoger y aquí nos va a aparecer la ruta. Ahora, para que se guarden estos cambios, lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar OpenToonz. Entonces damos a guardar la animación, damos a guardar todo, cerramos y volvemos a abrir OpenToonz. Una vez que se abre, volvemos a abrir el proyecto. Para abrir el proyecto podemos hacer clic en el proyecto que estábamos trabajando, nos va a aparecer en esta parte de aquí. O si es un proyecto que usamos hace mucho tiempo, tendríamos que dar en abrir otra escena y buscar la escena. Pero como en este caso ya aparece aquí, lo haríamos aquí. Ahora, para poder renderizar el proyecto solo tendríamos que dar donde dice procesamiento y opciones de salida. Pero antes quiero enseñar cómo poner audio al video. OpenToonz admite lo que son los formatos WAV y con este complemento que pusimos también ya se le puede poner formato MP3 en audio. Para poner un audio simplemente tomamos el audio y lo arrastramos dentro en el tiempo. Cuando lo tengamos en la línea del tiempo ya solamente lo acomodamos.
Si vemos que el audio empieza más adelante, lo que podemos hacer es seleccionar estos fotogramas y borrarlos con suprimir. Y después ya solamente lo pondríamos aquí. Aquí sería donde inicia el audio. Yo le voy a poner esto para que se vea el fondo. Ahora, para poder reproducir el audio en nuestro visor tenemos que ver que este cuadrito está activado. Si no está activado y reproducimos la animación, bueno, ahorita está cargando todo. Voy a mover las colitas para que está. Como pueden ver, si este cuadrito no está activado y reproducimos la animación, no se escucha. Pero si la activamos, ya se escucha. Entonces, si quisiéramos que el audio fuera reproducido por partes, o sea, solo tomar los primeros 3 segundos y después escoger una parte muchísimo más adelante, podemos solo tomar ese pedazo y añadirlo. También podemos controlar el audio haciendo clic en este botón. Ahora, una nota muy importante. Recomiendo que no tengan activado este visor todo el tiempo. ¿Por qué? Si yo ahorita reproduzco la animación, llegado a cierto punto, como tiene que empezar a procesar todo para como se vería en el render, llega a un punto donde empieza a ir con lag. Ahí se traba. Entonces, para evitar este problema hay que apagar el visor. Y ahora sí podríamos escuchar el audio y ver cuáles son las partes que nos interesan. Yo voy a dejar solamente en la parte que dice sentado debajo de un mango. Vale, entonces me interesa de aquí hasta como por acá. Lo que haría sería seleccionar los fotogramas que me interesen con el audio, arrastrarlos a la columna de al lado y borrar esta columna. Y ahora esta parte que es la que me interesa la pondré aquí. Si quisiera que esto se estuviera reproduciendo todo el tiempo, lo que podría hacer es seleccionar estos fotogramas, lo copio y lo pego. Y ahora sí reproducir. Ya, hay que se quede. Ahora ya para renderizarlo, lo que tendríamos que hacer es ir a procesamiento, opciones de salida. Aquí por defecto nos aparece siempre o formato TIFF o formato AVI, pero con el complemento ya nos aparece esta opción, formato MP4. Le ponemos un nombre a la animación y tenemos que dar en opciones. Por defecto calidad siempre nos lo va a poner en 90%. Lo que tenemos que hacer aquí es ponerle sí para que se renderice con la mejor calidad. Después cerramos esto y ya solamente damos a procesar. Y ya se habría terminado de renderizar. Ahora para encontrar la animación lo que tendríamos que hacer sería ir a este equipo, disco local C, OpenToons, seleccionaríamos Projects y aquí tendríamos que buscar la carpeta que se llame como nuestro proyecto. Como que hizo la Yuna, pues es este. Después en Outputs, aquí es donde se va a guardar la animación. Entonces, si se dan cuenta en la animación no se guardó el fondo. No se guardó porque lo tenía apagado. También porque la duración de la color card era menor. Entonces lo que hice fue rellenar los fotogramas para que se reprodujera completo. Lo que tendríamos que hacer es volver aquí, borrar la animación y otra vez dar a procesar. Y tendríamos que volver a esperar. Y listo, una vez que se terminó de procesar, ahora sí ya está la animación con el fondo. Y eso sería todo. Si te sirve el video, dale like. Y si te gustaría ayudar a otro, incluido a mí, puedes dejar en los comentarios algún truco o algún consejo para animar más fácilmente en OpenToons. Eso sería todo por mi parte. Se despide su amigo, el hijo de la escultura, y hasta la próxima. Adiós.